Desde hace meses, un buen tiempo, entre los editores y distribuidores de libros y el Ministerio de Educación hay un lío. Dirían en el barrio y no de ropa. Aquí tenemos a Juan Colón, que es el presidente de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de la República Dominicana. A ver si tú ayudas a entender un poco qué es lo que está ocurriendo, porque ya veo que esto anda corriendo por los tribunales. Buenos días, señor Juan Colón. Muy buenos días, muy buenos días. El gusto es nuestro, señor Colón. A principios de año y con la llegada del nuevo ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, se supo de una decisión del actual titular de Educación que maneja uno de los presupuestos más gordos del Estado, que habían tomado la decisión de no seguir comprando libros de texto a las editoras que hasta ahora habían estado proviendo esos materiales educativos. Decía el ministro, y estaba buscando un detalle, que ellos crearon una unidad interna, buscan crear, e incluso con algunos autores, nuevos libros desde el Ministerio de Educación, y nos gustaría en principio que usted nos ayude a revisar cuál es el momento en el que ustedes están viviendo, cómo va, porque sabemos que esto está ya en los tribunales, cómo va ese conflicto y cuál es la realidad actual, según lo que ustedes pueden saber, sobre los libros de texto para los niños en el país. Sí, lo primero que debemos decir, Catherine, es que el ministro creó toda una narrativa. Sí. Esa narrativa comienza por indicar que el ministerio se ahorraría 5.000, habló en principio de 5.000 millones de ya pesos. Luego habló también de 5.500 Sí. millones de pesos en libro de texto. Incluso dice que por año, o sea que por año se ahorraría, según esta nota del Caribe, la medida ahorraría al minero unos 5.000 millones de pesos al año, que podrían ser destinados a otros fines, explica el ministro en un mensaje escrito enviado a Diario Libre. Ahora, ¿qué resulta? Que eso no se corresponde absolutamente con la verdad. Normalmente... O sea, el ministro Ángel Hernández miente con esa declaración según usted. Bueno, no se corresponde, o no tenían los datos precisos, pero simplemente no se corresponde por la verdad. Okay. Lo primero es decir que nunca se han invertido en un solo año escolar 5.000 millones de pesos. Eso es lo primero. Lo segundo, decir que a partir de que se recibió el 4% de educación 2013, el sector que menos ha recibido ingreso, incluso lo pueden buscar, la inversión en libros nunca ha superado por año promedio, nunca ha superado los 1.200 millones desde 2013 al 2023. Y lo pueden buscar, ¿eh? Por tanto, o está mintiendo o el ministro se quemó en matemática. Por ejemplo, en el año 2021 se invirtieron 2.200 millones en los libros de primaria, libros físicos y libros digitales. Apenas de eso unos 200 y tantos millones en lo digital, todos los demás físicos. Pero ¿qué resulta? Que para el año, esos son libros que se le dan a los alumnos y que quedan en la escuela. Y entonces cada año, los años subsiguientes, lo que se hace es libros complementarios, lo que falta. Por ejemplo, tenemos por ahí la requisición para el año 2022, que ascendía a 600 millones de pesos. La proyección para el 2023, que no lo compró. Y aquí queremos señalar una cosa muy precisa. La escuela dominicana está trabajando sin libros de texto. La escuela dominicana está trabajando... ¿Y qué pasó con lo que costaron 2.000 sin y pico libros de millones? texto. En primer lugar, porque si bien esos libros llegaron, esos que se compraron en 2021, Sí. había que comprar esos 600 millones de pesos para los libros complementarios y no se compraron. Al ministro... Los complementarios son los que se hayan dañado, los que ya no estén en el aula. Correcto. El ministro está empecinado, decimos allá en el campo, en hacer sus propios libros. Pero sigamos viendo esto. Okay. Por tanto, fíjate que para el próximo año 2024 estaríamos hablando de solo 200 millones de pesos. En el caso, lo vamos a ver más adelante, en el caso de los libros del nivel medio, son libros digitales, por 4 años, 1.680 millones de pesos. Eso quiere decir que una inversión única por 4 años. Por tanto,
¿Dónde está el ahorro de esos 5.000, 5.500, 3.000? No existe tal cosa. Incluso en los libros que ahora está mandando a hacer el ministro, 6 millones de libros está mandando a hacer, solo de impresión, 1.200 millones de pesos. Eso no incluye pago de derecho de autor y todos los demás que nosotros sabemos. El ministro había dicho pero hay otra cosa, Catherine. Sí. El ministro ha hablado no solo de ahorro, ha hablado de calidad. Ok. Por ahí tenemos una imagen donde la UCE, en sus Instagram, subió talleres de cómo hacer libros de texto. Eso es del 10 de marzo del 2022, cómo hacer libros de texto con equipo de educación. Sí. Las figuras que aparecen son precisamente de educación. ¿Es eso que está en pantalla? Sí, eso que está en pantalla. Okay. Esas son imágenes que subió la propia UCE en sus redes, donde están impartiendo clase para cómo aprender a hacer libros de texto. Pero eso con el Ministerio de Educación. Con el Ministerio de Educación. Correcto, son técnicos del Ministerio de Educación. Ok. No, yo tengo acá una comunicación para hablar de calidad. Sí. Que envió Carlos Vidal Pérez. ¿Quién es Carlos Vidal Pérez? El director de Medios Educativos Dominicanos, que en fecha miércoles 25 de mayo del 2022 a las 4:56 de la tarde, le envía a las casas editoriales, todas las casas editoriales de los libros que habían hecho los libros de primaria, la siguiente comunicación. Buenas tardes, estimados. Tengo el grato placer de informarle que he estado visitando todo el país y en esas visitas a los niños y niñas docentes del nivel primario, hemos estado realizando un cara a cara con los docentes, preguntándoles sobre los libros de texto, su calidad, coherencia curricular, calidad de las imágenes, sugerencia de actividades y otros elementos propios de la Ordenanza 26/2017. Sobre todo en los libros físicos, que son los que tenemos en las aulas, y los resultados han sido muy favorables. Los docentes se sienten muy felices, cómodos y alegres. Con eso, ¿dónde estoy? Con esta producción, donde cada uno de ustedes dieron lo mejor de sí y su gran empeño por la calidad educativa. ¿Y por qué esos libros son insuperables en calidad? Porque esos libros, en primer lugar, fueron evaluados por la unidad de currículum y luego fueron evaluados por la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Y el mínimo que debe tener un libro de esos, de puntuación, es 90. Es 90. Es decir, que estamos hablando de un currículum, primero, totalmente actualizado, y segundo, no hay, la ADP, Eduardo Hidalgo, el presidente de la ADP, le ha pedido al ministro que explique, que justifique, que estudie, que presente el diagnóstico de la necesidad de cambiar esos libros. Entonces, en vez de ahorro, vamos a decir las cosas como son. Cuando entren estos nuevos libros de texto, el ministro estará mandando al zafacón, tanto que criticas libros que están almacenados, 2.200 millones de pesos al zafacón. Como que el erario y los impuestos nuestros no le importan a nadie. Eso es la gran verdad. Sin justificación alguna, porque esto no lo dice Juan Colón, eso lo dice el director de medios educativos, que luego de hacer un aforo, luego de hacer visitas puntuales con los técnicos, el resultado es que los niños, los docentes, hasta los padres de familia están muy contentos con la calidad de esos libros de primaria. ¿Y qué ustedes han visto de los nuevos libros? ¿Se corresponden con ese proceso a tono con el currículum, o la currícula tiene aval internacional? ¿Qué es lo que ustedes saben de esos nuevos libros? De los nuevos libros que él ha mandado a hacer. Sí. Bueno. Porque a lo mejor están más actualizados que eso. Son del 17. O sea, el ministro dijo que iban a involucrar a la Academia de Ciencias. Estos libros fueron aprobados en el 2020. Sí, claro. Una propuesta curricular, para que tengamos idea, solo cambia cada 10 años.
Y para modificar una propuesta curricular y ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación es un lapso extenso. Entonces, de un día para otro, estos son libros totalmente vigentes. No, Incluso, a lo mejor, incluso a lo el libro mejor de el texto. ministro descubrió algo, porque dice que hasta choferes participaron, leí por ahí. O sea, Eso que es, a lo mejor el ministro se da cuenta que no tiene la calidad suficiente y por eso quiere. bueno, dentro de esos libros, yo le voy a poner un caso. Están los libros de Juan Colón, Camar. Sí. No me gusta hablar en primera persona, pero ya tengo que hacerlo. ¿Quién es Juan Colón? Usted, Yo soy Juan Colón y en el año de 1996, el único autor dominicano que aparece ya registrado como autor del libro en educación es Juan Colón. Cuando se inicia el plan decenal, primer plan decenal de educación, aquel que hizo doña Jacqueline Malagón, yo trabajé el libro de quinto de primaria, que incluso fue muy bien valorado por el PNUD, ese libro en particular, porque resulta que hubo una queja de una señora, le envió al cardenal para entonces López Rodríguez sobre el enfoque que tenía el libro. Doña Jacqueline Malagón pasa ese libro a ser evaluado por la comisión del PNUD, que en ese momento dirigía Alejandrina Germán y Antinoe Fiallo, y el resultado fue, y ese estudio salió en la revista Rumbo, ya desaparecida, y lo que recomiendan los técnicos del PNUD es que ese es el enfoque que se le debe dar a los libros de texto. Luego, yo tengo más de 30 años con 2 libros que son libros oficiales, o eran libros oficiales, hasta el cambio de la propuesta curricular, Historia, Civilización y Geografía Mundial, Geografía e Historia de América y de los Pueblos del Caribe. Yo hice 36 unidades didácticas de CENAPEC, en el área de Ciencias Sociales, que no sé si lo utilizan hasta hoy día, pero que tenían décadas o tienen utilizando esas 36 unidades didácticas. Y si faltara algo, yo soy, ya en otra área, el que obtuve recientemente 2 premios en Italia. Lo primero, uno de poesía en Milano, el único latinoamericano que lo ha ganado en todo el trayecto que tiene, y ahora recientemente uno en la ciudad de Brindisi. Es decir, no estamos ante un improvisado. Yo no soy chofer, yo soy un intelectual, y los que conformamos este equipo, Abelino Stanley, por ejemplo, quien no lo conoce, somos eso. Lo otro es parte de la narrativa para desacreditar todo este proceso. ¿Han tenido algún contacto la asociación como tal con el ministerio? ¿Ha habido explicaciones de parte del ministro, de alguna parte de... Bueno, es que el ministro no recibe a nadie. Nosotros, y le digo, cuando hablo de nosotros, incluso yo de modo particular y como a CEDILI, le hemos solicitado que nos reciba y nunca nos ha recibido. Las casas editoriales son aliadas del sistema educativo. A nosotros se nos convocó, o se nos ha convocado históricamente, para cuando hay una propuesta curricular, conocerla, discutirla, hacer nuestros aportes. Entonces nosotros somos aliados del sistema educativo. En este momento, en mi caso particular, yo me siento estafado por el Estado Dominicano, porque nosotros entregamos unos libros de texto digitales, tal como ellos lo pidieron. Incluso nuestra propuesta era que fueran mixtos, pero ellos lo pidieron digitales. Entonces hay que amarrar el caballo donde diga el dueño, aunque se ahorque, ¿verdad? Que a propósito, hoy día, países como Suecia están, como decimos, en el campo reculando. Se han dado cuenta que el libro digital baja la calidad educativa de los alumnos y están volviendo al libro físico. Pero parece ser que no se cree en el libro. Había un sistema de biblioteca. Pero se habla de estafa. ¿No le pagaron esos libros? ¿Dónde que está la estafa? ¿Es una estafa emocional? No, de ninguna manera. Nosotros hace 2 años entregamos los libros físicos, le entregamos los libros digitales al MINER y no se nos ha pagado. Estamos en un limbo. No se ha rescindido el contrato, nada. 2 años de Fulcar. Sí, bueno, sí. comenzó con Fulcar, sí, pero este ministro no lo ha honrado. Y Dice el ministro que él recibió fue un PDF, que no era un libro digital. vamos a ver, ¿por qué entra Juan Colón? Yo comienzo a trabajar mis libros, incluso mis libros anteriores lo hice yo como persona, o sea, solo. Estos libros de ahora, ya no hay forma de tú hacer un libro de texto solo.
porque yo no soy, por ejemplo, especialista en lenguaje inclusivo. Ya tú tienes que tener todo un equipo para tú poner, antes tú tomabas una imagen cualquiera y no había esos problemas de derecho de autor. Cuando yo convoco mi equipo de trabajo y pasan un par de años trabajando, me entero, el libro es digital. Y vuelvo con la expresión campesina. Me digo, aquí fue que la puerca se torció el rabo. Se estaban preparando para el libro. Entonces el libro físico. Digital, tengo que ir donde una entidad que tenga las condiciones, comenzando por un estudio de televisión. En cada una de las unidades yo hago la voz, por ejemplo, de la Revolución Francesa. ¿Con qué problema nos encontrábamos? Que si queríamos son interactivos, o sea, no existe tal cosa. El alumno, hay un enlace que le pedía al alumno que buscara la Revolución Francesa. ¿Por qué decidimos hacerlo cada uno de los autores, poner la voz y con un equipo de técnicos, especialistas, de estos muchachos que se comen yo vengo de una cultura análoga. Claro. Y ahí es que me digo, no, déjame buscar este apoyo, pero un equipo de 10 jóvenes, entonces poniéndole las imágenes con el cuidado de derecho de autor y todo eso que sabemos lo que eso implica. Porque cuando le poníamos simplemente una imagen, lo mandábamos a YouTube, el YouTube comercial, pues le salía, en medio de la Revolución Francesa salió un anuncio con una mujer desnuda, por ejemplo. Y entonces para evitar eso, tuvimos que recurrir a hacerlo nosotros mismos. En mi caso, mis libros de sociales están con mi propia voz y entonces no se trata de tal PDF. Es un trabajo muy bien hecho, muy serio y por ello pues, fueron evaluados Y debo decir también que mis libros, o que nuestros libros, pero de modo particular los libros de Camar, tienen una puntuación de 98. Veo que el tiempo como que se está achicando. Yo debo decirle lo siguiente. Yo no sé las razones últimas que el ministro tiene para esto. Ahora, yo le voy a hacer la siguiente reflexión. ¿Por qué, si la razón no es económica? ¿Por qué, si la razón no es de calidad? ¿Por qué entonces se hace? ¿Qué se esconde detrás de eso? El ministro insistió mucho en que en Hispanoamérica los estados estaban haciendo sus propios libros, lo cual no se corresponde totalmente con la verdad. ¿Dónde están haciendo sus propios libros? En Nicaragua, en Cuba, en Corea del Norte, y donde se intentó, por ejemplo, en México, tuvieron que echar hacia atrás. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede ocurrir a un sistema educativo es el adoctrinamiento, es incluso, yo debo decirle la gravísima noticia de que en el área de ciencias sociales hay funcionarios del actual gobierno que son parte de los autores de estos nuevos libros de texto. ¿Y qué implica eso? Pero el currículum establece el estudio de los gobiernos contemporáneos, de Trujillo para acá. Significa que los actuales funcionarios, imagínense el tratamiento que le va a dar a los gobiernos del PRD, ahora PRM. Pero lo mismo rompe la institucionalidad. ¿Y qué va a hacer un próximo gobierno que venga? Tirar eso al zafacón y poner su propio esquema. Fíjense cómo romper un esquema que estaba muy bien establecido. Nunca el Estado Dominicano había tenido ni tiene problemas con las casas editoriales. No es el Estado, es un maniqueísmo que se ha hecho. Hubo contradicciones entre dos casas empresariales, que es muy diferente. El Estado nunca ha tenido problema con las casas editoriales y son las que saben hacer su oficio. O sea, tienen 30 años, tenemos 30 años trabajando los libros de texto con equipos especializados, con psicólogos. Hasta para tú seleccionar las imágenes, en los párrafos, por ejemplo, la extensión de un párrafo, no es lo mismo un libro de texto para un niño de cuarto de primaria que un niño del nivel medio, que un joven del nivel medio. Hay un % incluso de imágenes que debe tener el libro
del nivel primario y un por ciento mucho más reducido del libro de nivel secundario. Todo eso tiene que manejarlo y obviamente eso no lo maneja un chofer. Mire, el ministro Ángel Hernández, ojalá que esto pudiera ser una entrevista con él también, ¿no? Porque uno, más allá de los elementos que tiene, que son sus declaraciones, las declaraciones del titular, dice cosas gravísimas en entrevistas recientes. Por ejemplo, Inés Aispun le hizo una pregunta en una entrevista en Diario Libre, donde le preguntó sobre si los niños iban a quedar un año más sin libros, precisamente por la decisión de crear esta unidad de diseño de nuevos libros. Y le dijo, aquí los niños no han tenido libros nunca. Dice, por lo menos en los últimos 10 años. Esa es la respuesta del ministro Ángel Hernández. Dice, aquí ha habido una falsedad total. Yo tengo los datos del volumen de dinero que se ha involucrado en libros de texto en los últimos años y realmente, dice, exceptuando el año pasado, que se hizo una compra, que me imagino a la que usted refiere, ahora los estudiantes tienen los que se compraron más los recursos que se crearon durante la pandemia. Cuando el ministro dice eso, y dice que en los últimos 10 años aquí no ha habido libros, eso debería tener una respuesta por parte de ustedes, ¿no? Es parte de la narrativa que él ha creado. Es parte de la narrativa que él ha creado. Si él tiene desde el 2021 los libros de primaria, simplemente tiene que distribuirlo y lo que falta, el faltante en el 2022, que estaba esa orden hecha, entregarla. Porque, ¿qué lugar vamos a seguir teniendo en las pruebas de PISA? Uno que nos va a colocar ahora, yo me imagino el tormento que tienen buscando un lugar detrás del último. Después del último. Después del último. Es decir, pero eso absolutamente se corresponde con la verdad. La verdad es que él tiene los libros y que de modo medalaganario no lo ha entregado. Tiene los libros de secundaria, que si bien son libros digitales, las casas editoriales siempre se lo hemos manifestado, estamos en disposición de entregar el libro físico sin ningún tipo de problema y a tiempo. Y por demás, calificado. Porque resulta, oiga, Catherine, escuche este dato. Currículum, o sea, estos libros se hicieron a una velocidad astronómica. Las casas editoriales tenemos desde el 2016 trabajando libros de texto. Educación, la unidad de currículum de educación duró años preparando digamos, el catálogo para evaluar libros de texto y para evaluar una cantidad de libros, por ejemplo, esos 404 libros que tienen las casas editoriales. Educación no tenía capacidad para evaluarlo en menos de un año. Y ahora no solamente se han hecho, sino que también se evaluaron. Es decir, lo que pasa es que son juez y parte. Entonces, lo que quiere decir que ahora nos vamos a abocar, desechamos unos libros de muchísima calidad, de superior calidad. Repito, no lo dice Juan Colón, lo dice el actual Carlos Vidal, que es el incumbente, el director de medios educativos dominicanos, que son libros de máxima calidad, que los alumnos están contentos, que los profesores están contentos, solo que ahora no deben estar los alumnos nada contentos porque no le está llegando a gran parte de la población, de la población escolar, no le están llegando esos libros. Bien. De tal manera que pienso que es un gran fiasco. Me da tanta pena por el sistema, por nuestros alumnos, por nuestros educandos, y porque no hay una política, no se cree en el libro. Insisto, aquí había libros de biblioteca, habían bibliotecas y se compraban cada cierto tiempo esos libros de biblioteca. El ministro tiene una orden ahí para comprar libros de biblioteca, pero él no cree en libros, él cree en su esquema mental solamente. Señor Colón, finalmente tenemos que irnos a la pausa. No respondió usted al asunto del chofer, que era el autor de los libros. ¿En qué quedó eso y cómo respondieron ustedes a eso? O sea, un chofer que cuando lo llamaron por teléfono le dijeron, usted es el autor que firma este libro. Le dijo, yo no sé de qué ustedes me están hablando. Mire, la verdad es que, les sigo diciendo, esto forma parte de la narrativa. Se creó una compañía, esa parte quería que la tratara Valerio, pero se crea, Scurtin es para registrar los libros. Okay. Y ese señor es socio de Scurtin, es un pastor, no es para nada chofer, no sé tampoco de dónde sacaron eso de... Pero es para registrar los libros. Ok, no es el autor del libro. No, pero no solo que no es autor. Scurtin tampoco licita.
Quien licita son cada una de las compañías. Para educación, lo que a ellos les interesa y lo que ellos saben es que Camar, mi compañía, fue quien presentó esos libros, porque en los libros dice que Juan para qué se Colón buscaron es el entonces a director, es el director. ¿Pero para qué buscaron a School Team? Bueno, porque había que registrarlo. Y hay unas estrategias. Mire, en el sector empresarial se juega sucio. Terminamos. En el sector empresarial, es que ya para terminar, se juega sucio. Cuando se presentaron los libros de primaria a evaluar por el currículum, varias de las casas dominicanas obtuvieron buenas notas. Pues algunas casas que no son precisamente dominicanas, no les gustó, y ahí es que viene y que ellos mismos solicitan y piden que intervenga la OEI en la evaluación, y resulta que entonces con la OEI sacamos más libros de texto. Por eso buscamos hasta un nombre inglés, School Team, que no le sonara a dominicano. Entonces por ahí anda, Bien. la estrategia. Bueno, gracias Juan Colón, presidente de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros, y un brejete que tiene con el Ministerio de Educación. Escúchanos, Juan, que tenemos que llegar de un brinquito a Lituania. Rapidito. Allí a Lituania.